Bueno, yo voy a hablar sobre un tema que es el de seguridad del paciente y entonces pues es un poco árido el tema, pero eh, decidí, había que hacerlo en parte, ¿no? Era un poco obligatorio. Entonces vamos a hablar un poco del impacto del problema, vamos a hablar del mapa de riesgo de la unidad, del sistema de notificación de errores, de las actividades que se pueden realizar para mejorar la seguridad del paciente, entre ellas la conciliación de la medicación y cómo avanzar en la implantación de esta cultura de seguridad del paciente. Eh, Desde hace 15 años por ahí el estudio APEAS, que significa Atención Primaria a Eventos Adversos, pues decía, es un estudio para ver qué cantidad de eventos adversos cometemos en la consulta de sanitarios en atención primaria y calculaban un daño del 18% de los pacientes que vemos. No, perdón, un 18% de incidentes que que no tenían por qué suponer daño, de los cuales 10% eran incidentes con daños. Eso es un montón de gente. De cada 30 pacientes que vemos, por lo menos 3 estamos cometiendo algún tipo de error subsanables. Y es más, el 70% de estos eventos adversos pueden ser claramente evitables, y cuanto más grave es el evento adverso, más evitables son. Podríamos eh, ver que esto se engloba en 4 categorías fundamentalmente. En el tema de medicación, en errores de medicación, problemas de posología, en infecciones nosocomiales, en procedimientos quirúrgicos y en los cuidados que pueden ser a domicilio o aquí. Esas son las categorías donde podríamos englobar prácticamente a todos los eventos adversos o una parte correspondiente. Posteriormente, en el año 2020 ha salido un estudio prospectivo del año 2016, donde más o menos decía lo mismo que el estudio APEAS. Y además, se ha visto en este estudio que los que más sufren estos eventos adversos son las mujeres y las personas mayores. Y lo cual te da que pensar, ¿no? Pero eh, aumenta con la edad y sobre todo en las mujeres. En el año 2008 también hubo un recopilatorio de eventos adversos que hizo el Ministerio de Sanidad, donde se vieron 352 millones de visitas, de los cuales se calculó un 0,86% de eventos adversos, lo que suponía 3 millones de eventos adversos. Y de esos 3 millones, un 5,9% de eventos adversos graves, lo cual supone 175.000 eventos adversos graves, de los cuales el 80% son evitables. Esto significa que, bueno, que tenemos que pensar que no somos infalibles, que muchas veces pues hacemos cosas y está de Dios que las personas se pongan mal o que le caigan mal, pero que hay que pensar qué hacer muchas veces, porque mejor no hacer nada que hacer muchas veces. Por ejemplo, en Estados Unidos, esto es del 2016, esto es una noticia del 2016 donde te dice que la tercera causa de muerte en Estados Unidos, después del cáncer y de las enfermedades cardíacas, son los errores médicos. En España se mueren si miráis en internet causas de errores médicos, mortalidad de errores médicos, veréis que hay montones de noticias referentes a esto. Y eso es hablar un poco de la importancia de este tema, ¿no? La semana pasada o la otra, yo no me acuerdo, hicimos una reunión de la Comisión de Seguridad, después de 2 o 3 años que no nos reuníamos, porque, bueno, por muchas circunstancias, porque ha cambiado direcciones, hay muchos de las que pertenecían a la Comisión de Seguridad que ya están jubilados, o bien se han ido a otros centros. Total, que
con el tema de la acreditación, pues hemos reunido a la Comisión de Seguridad, hemos nombrado a nuevos miembros de la Comisión de Seguridad y aprobamos el mapa de riesgos de la unidad. El mapa de riesgos es una serie de medidas que deberíamos de hacer para potenciales incidentes que pudieran aparecer en un centro de salud. Entonces, esto se calcula a través de la matriz de riesgo, que es un método prospectivo y sistemático que sirve para identificar y prevenir problemas. O sea, decidimos qué problemas pudieran aparecer en algún momento dado en un centro de salud y ponemos las soluciones que creemos más oportunas en el momento. Entonces, la matriz de riesgo, pues ven los riesgos que pudieran existir en función de la severidad y de la probabilidad de que ocurran y se hace una tabla donde si la aparición es un riesgo muy alto de aparecer, se le da una puntuación más alta y si la gravedad es muy alta, pues le ponemos más alta. Y eso lo multiplicamos pues, en una tabla de 2×2, pues sale un riesgo o muy grave, o un riesgo importante, o un riesgo apreciable, o un riesgo marginal. Y esta sería yo no lo veo muy bien, yo no sé si ustedes lo ven bien, yo supongo que no. Entonces, arriba, en función de la aparición y de la gravedad de los pacientes, podemos ver de los riesgos que puedan aparecer, podemos ver que haya o bien una infección nosocomial o una falta de prevención de la úlcera por presión, o que haya una barrera idiomática. Yo particularmente, los pacientes que más trabajo me cuestan ver son los pacientes que no entiendo, el sordo, el sordomudo, el extranjero, y a mí me cuesta mucho trabajo y tengo mucho riesgo de equivocarme en estos casos, ¿no? Después, pues el uso excesivo de rayos X, que mandamos radiografías como si estuviéramos repartiendo caramelos, o resonancia, y no en este caso, pero en el hospital, teóricamente hay gente que tiene pues 20 TAC y a partir de 5 TAC es como el riesgo de aparición de una leucemia es igual que si estuviera cerca de Fukushima. Y en eso no lo tenemos presente. Después, caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, entrega de resultados de INR a otro paciente, atención a medicación en alérgicos a la misma, error de identificación del paciente en la UA o medicación caducada en casilleros o en un error de asignación en el número de analítica o, en fin, que son un montón de riesgos que pueden aparecer y el plan de seguridad de la unidad sería intentar minimizar esos riesgos en la medida de lo que se pueda. Por ejemplo, en la barrera idiomática, pues comprobar el uso de traducción consulta, que venga con un traductor o intentar fomentar la formación del lenguaje de signos, que no es fácil, pero que intentar, bueno, en la úlcera por presión, pues hacer un protocolo de úlceras por presión, hacer un Norton movilizado, definitiva, una serie de medidas de cada una de ellas que no nos vamos a parar aquí porque son demasiado largas, vamos, se haría la consulta demasiado larga, ¿no? Entonces, está ahí, que lo sepáis y bueno, y yo le daré, vamos, la sección la va a coger Javi y estará a disposición de todo el mundo. En el año 2009 la OMS, que está muy sensibilizado con el tema de la seguridad del paciente, hizo un informe técnico donde ponía un poco en orden todo lo que se hablaba sobre seguridad del paciente
daban muchas definiciones que muchas veces pues no se sabe muy bien esas definiciones que son exactamente y tal. Yo voy a poner aquí dos o tres y también desmenuzaba cada uno de los riesgos uno a uno y tampoco es el momento para hacerlo pormenorizado, ¿no? Entonces, en la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente del año 2009 hablaba de que la seguridad del paciente es la reducción del riesgo de daños innecesarios relacionados con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Estamos en una referido a los conocimientos del momento, a los recursos disponibles y el contexto en el que se prestaba la atención frente al riesgo de no dispensar tratamiento o de dispensar otro. Riesgo cero no existe porque estamos en una profesión de riesgo, entonces por lo menos minimizarlo, ¿no? Una circunstancia notificable es una situación con gran capacidad de causar daños, pero en la que no se produce ningún incidente. Por ejemplo, una montera que está a punto de caerse, pues es una circunstancia notificable. Eso no ha provocado ningún... Si se cae, es un incidente sin daño, y si se cae encima de un paciente, es un incidente con daño o evento adverso. Pues más o menos sería la diferencia entre una circunstancia notificable, un incidente sin daño y un incidente con daño o evento adverso. Entonces, hay muchísimos factores que pueden contribuir a que nosotros o a que nos equivoquemos a la aparición de un incidente, que no tiene por qué ser culpa nuestra, ¿no? Y lo podríamos englobar en una serie de casilleros y unos pueden estar relacionados con los pacientes, ¿no? Por ejemplo, barreras que dificultan la comunicación del paciente, nivel de conciencia, demencia, idioma, discapacidad, que el paciente esté en un sitio y no tenga una dirección errónea, o bien que tenga un difícil acceso y no podamos llegar a tiempo, o patología compleja, o que el hombre tenga una crisis de ansiedad o de agresividad o problemas de personalidad. Esos son factores relacionados con los pacientes que nos pueden inducir a que aparezca un incidente. Problemas de fármacos, por ejemplo, medicamentos muy parecidos o medicamentos iguales con formatos diferentes. Aquí, por ejemplo, veis el naproxeno y el diclofenaco que se parecen las cajas y son fármacos diferentes, y el Atacán y el Candesartán, que son medicamentos iguales y que no y que pueden hacer confundir al paciente y haga que se tome doble la medicación, ¿no? Entonces, ahí eso puede inducir también a que aparezca un error o un incidente que no tiene por qué ser nuestro. Yo particularmente, cuando no hago un principio activo, es cuando pacientes que tienen dificultades para leer y piden que le ponga la misma marca, y yo sé que es porque se equivocan y hay que ponerle una marca que no tiene por qué ser Cinfa o la más prestigiosa, sino que cualquiera, más que nada para que le den siempre la misma marca, porque hay pacientes que se equivocan. Entonces, yo cuando se equivocan un par de veces ya no le pongo principio activo, le pongo una marca determinada. Por esto mismo, factores que pueden contribuir a la aparición de un incidente relacionados con la tarea, pues que no haya protocolos, que no haya guías, que no haya procedimientos, que no haya procesos. Deberíamos de hacer más o menos todo lo mismo, que estén actualizados, comprensibles, relevantes, que no sean ambiguos, realistas, porque de esta manera pues haríamos todo más o menos lo mismo y haríamos menos. Que haya ayuda en la toma de decisiones. No lo sabemos todo, y si tenemos acceso a especialistas o disponibilidad de ayuda personal o de compañeros, pues sería más fácil que si no lo hay, ¿no? Los recursos humanos, pues todos sabemos que cuando hay un número insuficiente de médicos, cuando hay falta de disponibilidad de un profesional, cuando no hay un plan específico, cuando hay ausencia, cuando nos reparten el trabajo y nos reparten demasiado. Pues todo eso son factores que contribuyen a que haya incidentes.
Muchas veces vemos, por ejemplo, en la comunicación entre profesionales, vemos informes de oftalmología, por ejemplo, con una cantidad de acrónimos, abreviaturas y una abreviatura confusa que no, que hablan con, que te escriben como los chinos. Y entonces, muchas veces te equivocas o te puedes equivocar por falta de que se entienda bien el informe, ¿no? En factores ambientales nos pueden afectar para no equivocarme, tanto de temperatura, iluminación, nivel de ruido, distracciones, las interrupciones frecuentes. Eso es una cosa que antes, pues hubo una época en que estaba muy bien que no nos interrumpieran, que lo tenían en cuenta por lo menos, y ahora entra todo el mundo como cualquiera por su casa sin pedir permiso ni nada, ¿no? Entonces, deberíamos de fomentar el decálogo de buenas prácticas de interrupciones en la consulta. Llamar antes de entrar, no utilizar las consultas de pasillo, pedir permiso, si no te dan el permiso puedes aceptarlo, intentar que haya las menos llamadas telefónicas normales, los WhatsApp nos vuelven locos. Entonces, esas son cosas que favorecen que podamos tener un incidente. Cuando vienen gente de fuera y hay falta de información en la historia clínica o no la tenemos, o hay discrepancias en los datos clínicos, o vienen con medicamentos peligrosos para que se los receten, beta bloqueantes, anticoagulantes, y no sabemos nada de ello. Entonces muchas veces eso puede inducir a error. Ausencia de planes de emergencia. Debemos de trabajar en equipo y asignarnos responsabilidades. Lo que hemos hablado de dar una charla de que cada uno sea responsable un poco de determinados temas y que nos, nos ilumine a los demás, ¿no? La competencia es importante. Si uno es incompetente, pues lo normal es que falle más que el que es más competente, ¿no? Y debe de haber formación y planes de acogida para determinadas tareas o para determinados sanitarios que vienen de nuevo. La carga física y mental no, pues también es importante para que evitemos un incidente y o equipos o dispositivos, que no haya equipos que fallen, que haya errores en la selección del equipo, que funcione bien todo, ¿no? Todo eso pues evita que minimizar los incidentes. Normalmente un incidente es una- un cúmulo de errores uno detrás de otro. No es solamente un error. Normalmente hay varios errores antes de que se produzca el incidente. Esto se llama el queso de Rison y nos dice claramente cuándo se produce el error. Normalmente los errores los subsanamos uno a otro, tapando y poniendo barreras. Y bueno, cuando hay un evento adverso es cuando hay un cúmulo de errores uno detrás de otro. Eh, Dentro de la seguridad del paciente y de la cultura de seguridad, una de las cosas más importantes que recomiendan es que notifiquemos incidentes. Cualquier cosa que nosotros veamos que sea un incidente, deberíamos de notificarlo. Y así se establece una cultura de la notificación de incidentes. Y aprender del error. La notificación de incidentes es un sistema que es no punitivo, que es anónimo, que es voluntario, que dura poco tiempo en hacerlo porque están hechos para que se hagan en pocos minutos y que no te van a poner contra la pared aunque el error haya sido tuyo. Yo me puedo haber equivocado, puedo notificar incidente, pero nadie te va a decir nada porque lo hayas notificado. Entonces,
Eso no estamos acostumbrados a hacerlo. Este año, en estos 2 últimos años, ha habido 7 notificaciones de incidentes habitualmente por enfermería. Casi todos lo ha hecho Jesús. Y nosotros, o bien por falta de tiempo, o bien porque no tenemos esa cultura, no notificamos incidentes. Pero esto es una de las cosas que más recomienda porque se hace un incidente, pues esto va al distrito, el distrito va también a la Comisión de Seguridad y hacemos un informe para intentar solucionar. Entonces, todo lo anterior es todo lo que podríamos notificar de alguna manera en los incidentes. ¿Dónde se notifican los incidentes? Pues en una página web que se llama Estrategia para la Seguridad del Paciente o seguridaddelpaciente.es o en una página o en una aplicación de móvil que se llama Avisor, que es más fácil que esto porque lo tienes a mano y no tienes que tener el ordenador a mano. Entonces, es bueno que todos nosotros tengamos tú ves cómo esto genera error. Pues todo esto en la aplicación Avisor la puedes bajar perfectamente y no hay ningún problema en notificar un incidente, ¿no? Cuando nosotros vamos aquí a la página de seguridad del paciente y le damos al sistema de notificación en la flecha que está abajo a la izquierda, pues entramos en esta página que es o bien una notificación para profesionales sanitarios o bien una notificación para ciudadanos, porque también lo puede notificar cualquier ciudadano. Y te dice ahí, yo he subrayado lo mismo que he dicho antes, que sirve para aprender y mejorar, que es voluntario, que es anónimo, que no es punitivo, que dura menos de 10 minutos, o bien en la aplicación Avisor, que está abajo a la derecha en la diapositiva, ¿vale? Lo que hemos hablado de que no es punitivo, que sirve para mejorar, lo mismo. Estos son pantallas que van saliendo a medida que haces el incidente. Te dice si el accidente está relacionado con algún paciente concreto o si es un problema de estructura o lo que sea. Y te pide que de forma concisa y clara te describa el incidente que ha pasado y bueno, puedes seleccionar o debes de seleccionar la categoría a la que se relaciona el incidente, que puede estar relacionado con procesos, con caídas, con medicación, con procesos administrativos, con dispositivos que fallan, con documentación que no aparece, con miles de cosas, con infraestructura, con conducta, un paciente agresivo, un paciente que la forma pues si hace 20 incidentes sobre conductas no adecuadas de algún, en, la, en la sala de espera, pues a lo mejor nos ponen un guardia de seguridad o lo que sea, ¿no? En definitiva, que tendríamos que poner la categoría del incidente de seguridad, podríamos poner hasta 4 fotos y en la parte de abajo, donde pone matriz de riesgo, tendríamos que clasificar si es una cosa rara, es una cosa frecuente, si es una cosa casi seguro que aparezca y el grado de gravedad que tiene y picar en uno de esos cuadraditos que hay ahí. Entonces, es fácil si cuando lo haces una vez ya pues prácticamente se hace muy fácil. Esto es de la clasificación internacional de la OMS en la página, en la del 2019, del 2009, perdón, donde nos hablaban de la clasificación, nos definía un poco qué era cada cosa. Por ejemplo, en una infección asociada a la atención sanitaria, un incidente, pues desmenuzaba el tipo de microorganismo que aparece, el tipo o lugar de la infección, que puede ser una neumonía, que puede ser una úlcera, que puede ser una
una lesión o vamos, una infección de una sonda o bien alteración de tejidos blandos, un absceso o una lesión en el sitio quirúrgico, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y nosotros notificamos los incidentes y vemos que hay muchas infecciones en el sitio quirúrgico, pues habrá que llamar al orden en sirve un poco para todo esto. Y en la notificación a Visor, pues prácticamente es lo mismo, pero en el móvil. Entonces te dice si es una nueva notificación o si le estás haciendo el seguimiento, te dice el sitio donde es, ¿no? Si es si es la Bahía de Cádiz, las anda, porque si tú estás en tu casa, te metes en la aplicación Avisor y no sale Bahía de Cádiz, las anda. Caso sale San Carlos, porque vivo en San Fernando, o en el centro de salud al lado de mi casa. Entonces, si te metes aquí, va a salir el proceso, el sitio Bahía Cádiz, las anda. El proceso es lo que hemos hablado antes, ¿no? Si, a qué categoría pertenece el incidente que estamos notificando y después el riesgo, la probabilidad y la gravedad, y así vamos pasando páginas hasta que nos sale un informe y ese informe va a un departamento del distrito, nos llega a nosotros también y a Sonia y a mí, que somos responsables aquí de Eso es lo que debemos de hacer, sobre todo notificar incidentes, que no lo hacemos. A ver si nos ponemos las pilas, yo el primero, vamos. ¿En qué podemos trabajar para la seguridad también? Pues debemos de trabajar también en el tema de la continuidad asistencial y para que no haya problemas de comunicación entre el hospital y nosotros, por ejemplo. La conciliación de la medicación es un tema que se ha dejado un poco de la mano, está en los objetivos del distrito y nos sirve para evitar errores. Ayer un paciente que salió de alta y tenía heparina y tenía sintrón y teóricamente no estaba puesto en el informe de alta el sintrón. Eso puede inducir a que el paciente siga tomando sintrón y esté con la heparina. Y entonces, bueno, hice una notificación, una conciliación de medicación y lo quité del histórico de problemas. Entonces, para los que no estáis acostumbrados, que supongo que sí, no estáis acostumbrados a hacer una conciliación de medicación, ¿todos habéis hecho conciliación de medicación o hay alguien que tú no has hecho nunca? Te lo va por ti, Mavi. Cuando un paciente viene de alta, recibimos un informe de alta. Debemos de mirar el diagnóstico y sobre todo el tratamiento y fijarnos si ese tratamiento está adecuado al histórico de la medicación que tiene en Dirayer. Si estás bien, estás de acuerdo con que la notificación y vamos, con que el informe de alta y lo del Diraya están acordes, pues bien, se le va uno a la banderita suiza y en la banderita suiza arriba a la izquierda, a la derecha, hay un botoncito que son esas dos casulitas que estáis ahí que yo estoy señalando y si le damos ahí va a salir esto que se llama conciliación a la medicación al alta.